El apóstol Pablo escribe dos epístolas a Timoteo y en ambas podemos nosotros apreciar el celo de Dios que se ve en su palabra y también el celo que podemos observar en el mismo apóstol Pablo cuando escribe estas dos epístolas a Timoteo. Debemos notar también, y creo que en ambas epístolas podemos también señalar el celo de Pablo por Cristo, y vamos a hablar un poco acerca de eso en esta ocasión. Pero sobre todo podemos apreciar el celo de Pablo por el Evangelio de Jesucristo. Allí en la primera epístola, donde se leyó el capítulo 1, antes de leer esos versículos 12 al 17, en el versículo 11, el apóstol Pablo señala el glorioso evangelio del Dios bendito. Esas palabras no son solo palabras, son enseñanzas, son verdades. El glorioso evangelio del Dios bendito. Y está hablando así porque dice en ese mismo versículo 11 que a mí me ha sido encomendado. Sabemos cómo Saulo fue escogido para predicar el evangelio entre los gentiles. Conocemos la conversión misma de Saulo, ahora conocido como Pablo. Y en esos versículos que leyó nuestro hermano Juan del 12 al 17, expresa el apóstol Pablo las gracias a Cristo porque le tuvo por fiel y estableciéndolo en el ministerio, a pesar de su vida anterior. Enfatiza en el versículo 14 la gracia del Señor, como fue abundante. Le trajo misericordia de parte de Dios y también el perdón de sus pecados. En el versículo 15, cómo alaba él el gran sacrificio de Cristo. Palabra fiel, es palabra de verdad, palabra en la cual se puede confiar que lo que significa, lo que es, la hace digna de ser recibida por todos. ¿Y qué es esa verdad? La verdad es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Sabemos que ese es el tema de todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento señala, apunta a Cristo, a su muerte, el perdón de pecados que vino por medio de la muerte de Cristo Jesús. Y por eso es, mis hermanos, que yo quiero en esta tarde estudiar con ustedes algunos asuntos que creo que son pues muy básicos. En este capítulo 1, el apóstol Pablo está señalando directamente esta verdad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo quiero introducir esta lección señalando los otros pasajes que dicen casi lo mismo aquí a lo que escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 15. Por ejemplo, regresando al Evangelio según Marcos en el capítulo 2, del versículo 13 al versículo 17. Claro que el contexto se refiere al escogimiento de Leví como aquel que fue invitado por el Señor mismo a seguirle. Y vemos cómo así sucedió. En el versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él,
Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cristo mismo está señalando aquí con estas palabras el propósito de su venida. El propósito de su venida fue para salvar a la humanidad. En Romanos, ahora en el capítulo 5, en el versículo 8, dice Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él otra vez está señalando que fue el propósito de la venida de Cristo, fue para venir y morir por los pecadores. En Hebreos, en el capítulo 7, se hace una comparación entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento con el sumo sacerdote en el Nuevo, que es Cristo Jesús. En el versículo 26, cuando habla de Jesús, de Cristo, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, es decir, Cristo, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, es decir, el evangelio, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así es que está señalando ese sacrificio sublime de Cristo Jesús. Su venida, su propósito en venir, pues fue simplemente para salvar al pueblo, salvar a la gente, salvar al mundo. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en la primera carta, enfatiza que fue lo primero que él predicó a los corintios. Primero a los Corintios 15, en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, etc. Esos pocos pasajes sirven, mis hermanos, para poder ilustrar, para enseñar esa verdad que dice el apóstol Pablo, regresando primero a Timoteo capítulo 1, versículo 15, que es palabra fiel, es palabra de verdad. Se debe entender, se debe saber, se debe recibir esa palabra de verdad. Y esa verdad es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero hay algo más aquí que tenemos que hablar en este estudio. Y lo que vamos a hablar aquí en esta introducción es: ¿quiénes son los pecadores? En casi todos los versículos que hemos leído y muchos otros más que hablan acerca de la muerte de Cristo por los pecadores, hay personas que se hacen la pregunta: bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos pecadores que vino Cristo a salvar? Y hacemos la pregunta porque hay gente que dice: pues yo no soy pecador. Y pronto se trata de defender para excusarse o justificarse a sí mismo. Pero esa pregunta es una buena pregunta. Y quiero contestarla con un solo pasaje.
ahí mismo donde estamos en 1 Timoteo en el capítulo 1, del versículo 8 al versículo 11. Y yo sé que aquí se está tratando otro asunto, pero aquí encontramos una lista de pecadores. Queremos saber quiénes son los pecadores. Hay otras listas, hay otros pasajes, y usted lo sabe, que mencionan una y otra vez quiénes son los pecadores. Y aquí en el versículo 9 se refiere ahí, como ven en la pantalla, transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, aquellos que son oponentes a la sana doctrina. Y esa es una sola lista. ¿Quiénes son estos pecadores a quienes Cristo vino a salvar? Miren, mis hermanos, cómo esos pasajes identifican, nombran, clasifican, llaman a esas personas tal como son. Y esto sirve para poder explicar quiénes son los pecadores a quienes Cristo vino a salvar. Es lo que dice la Biblia y repito, es el tema central del Nuevo Testamento, que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y si la gente pone atención, si la gente es sincera, si la persona es sincera, si la persona es honesta, va a ver esta lista y va a encontrarse de una forma o de otra entre estos. Posiblemente no es todo lo que se dice aquí, pero algo ahí es sobresaliente. Por ejemplo, a través de mis años en la predicación, hay gente que me ha dicho, y con toda sinceridad lo han dicho, pues mire, yo no soy un profano, yo no soy un fornicario, yo no soy un mentiroso. Y siguen hablando, explicando de que ellos no se cuentan entre estos pecadores. Pero vamos a notar una cierta verdad. Y la vemos por los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento. Que hubo personas, no importa de qué forma, pecaban. Pero una cosa sobresaliente no habían hecho. Eran desobedientes al mandamiento de obedecer al Evangelio de Cristo Jesús. Las personas, cada una de ellas que tenemos en el Nuevo Testamento, tenían en común el hecho básico de que no habían obedecido al Evangelio. Eran desobedientes al mandamiento de obedecer al Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a anotar algunos ejemplos en este estudio. Y son ejemplos que ustedes ya han conocido, han estudiado. El primer ejemplo que tenemos en Hechos en el capítulo 2, del versículo 22 al 44, tenemos aquí cómo se identifican los israelitas que se habían reunido en la ciudad de Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Eran judíos de raza, pero también Lucas los identifica como varones piadosos que se habían reunido. Esos eran religiosos, eran del mismo pueblo de Dios. Ellos podían reclamar y lo hacían correctamente porque ellos eran del pueblo de Dios. Pero cuando Pedro les predica y les habla el evangelio, los acusa de haber prendido y matado por manos de inicuos a Cristo Jesús, crucificándole. Y dice él
a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, lo mataron. Ellos fueron partícipes. Ellos estaban involucrados en lo que hicieron los romanos. Ellos gritaron, ellos aprobaron, ellos hicieron todo lo posible de que Cristo muriera. Y a este grupo de gente, a estos israelitas, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y la Biblia dice que así sucedió, que como 3,000 personas recibieron su palabra y fueron bautizadas. ¿Qué cosa tan interesante es esa? Aunque eran religiosos, aunque eran judíos, aunque eran piadosos y aunque eran homicidas porque habían participado en la muerte de Cristo Jesús, ellos tenían una cierta responsabilidad. Era de arrepentirse, de bautizarse para el perdón de sus pecados, en otras palabras, obedecer al Evangelio de Cristo Jesús. Ese glorioso Evangelio del Dios bendito que escribió el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo. Pero vamos a ver otro ejemplo. En Hechos en el capítulo 8 tenemos del versículo 4 al versículo 13. ¿Cómo llegó el evangelista llamado Felipe a Samaria? Y aquí hay una historia tremenda acerca de los samaritanos y los judíos, los gentiles. Eran parte del pueblo de Dios, pero estaban enemistados con los judíos. Y los judíos veían a los samaritanos como si fueran parientes de los gentiles. Y ahí en Samaria, cuando llegó Felipe, se encontró también con un llamado Simón, que era mago, y que ya por mucho tiempo él practicaba su arte y estaba engañando a mucha gente. Y ustedes ya conocen esa historia. Pero dice el registro bíblico, cuando creyeron a Felipe, ¿quiénes? Los samaritanos, los que eran muy semejantes a los gentiles, y los judíos los consideraban paganos. Cuando ellos creyeron a Felipe, que anunciaba el glorioso evangelio de Cristo Jesús y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y no solo los samaritanos, pero también Simón, el mago. Él también creyó y se bautizó. Miren ustedes, este es el ejemplo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos pecadores? ¿Cuáles pecadores se menciona que respondieron favorablemente al Evangelio? Aquí tenemos el caso de los samaritanos. Pero vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo nos quedamos en el capítulo 8 de los Hechos. Ustedes ya conocen también esta historia. El etíope, el eunuco que era funcionario, él era un hombre de África, como sabemos. Y es muy, muy, muy probable que él era de una raza negra. Y sabemos, por razón de su nacimiento, de su origen, de su labor, su trabajo, su trabajo que él hacía como funcionario. Y sabemos cómo Felipe se acercó con él y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. Y dijo él, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y que le rogó a Felipe que subiera. Y Felipe se sentó con él, le anunció el evangelio de Jesús y llegaron a cierta agua y él pregunta, ¿qué impide? ¿Qué es lo que me quita a mí de yo ser bautizado? Y Felipe le respondió correctamente, y este hombre, este etíope, este eunuco,
obedeció al evangelio, le bautizó. Bajaron al agua y le bautizó, dicen las escrituras. Entonces vemos aquí otra vez este hombre caminando, este hombre en su trabajo, en su tarea, en su vida. ¿Qué era el asunto de él? El asunto de él era que él no era cristiano, no había obedecido al evangelio de Cristo Jesús. A pesar de ser lo que era un pecador por el hecho de que no había obedecido al evangelio. Y miren ustedes, no conocemos nada acerca de este hombre. No sabemos si era casado, no sabemos si tenía hijos, no conocemos nada de él. No hay ningún registro bíblico que nos ayude a entender el pasado, la vida privada o la vida personal o pública de este hombre. Pero lo que sí sabemos es que él obedeció al evangelio de Cristo. Él respondió favorablemente. Pero vamos a ver otro caso de quiénes fueron los pecadores que obedecieron al evangelio de Cristo. Hechos del capítulo 9, del versículo 1 al 19, tenemos lo que registra Lucas. Y tenemos tres registros. Aquí el capítulo 9, lo repite el mismo apóstol Pablo en el capítulo 22 y luego en el capítulo 26. ¿Quién era Saulo? Bueno, saben ustedes que ahora sí sabemos. Si hay alguien de quien sabemos y conocemos su vida, su proceder, conocemos a Saulo, conocemos a Pablo, el apóstol de Jesucristo. Sabemos porque él nos informa. Él mismo se identifica como blasfemo, como perseguidor, injuriador. Imagínense tres palabras que están identificando a este hombre. En su vida era un hombre religioso, celoso, era fariseo, era un hombre sincero, era un hombre que estaba 100% dispuesto a defender el judaísmo, la ley de Moisés, las tradiciones entre los judíos. Él tenía, bueno, una historia increíble, increíble este hombre. Y como leímos ahí, como el hermano Juan nos ayudó en esa ocasión con la lectura, cuando él habla de su persona, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, dice en ese versículo, y luego más adelante en el versículo 15, cuando dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo soy el mayor entre los pecadores. Qué confesión, qué aclaración está ofreciendo Pablo aquí acerca de su persona, de su persona. Y ya sabemos esa historia de cómo aquí se le acercó a Ananías y le habló, le informó acerca del evangelio, le informó de lo que Dios quería de él. Fue entonces Ananías, entró en la casa y le dijo, hermano Saulo, le habló y levantándose le dijo que obedeciera al evangelio de Cristo y fue bautizado Saulo. Este hombre, que después llegó a ser apóstol de Jesucristo, allí en el versículo 13 dice, mas fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. En el 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. El amor que es en Cristo Jesús también. Luego en el versículo 16, fui recibido a misericordia, dice él. Más adelante dice,
Dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el mayor en este asunto de pecador, toda su clemencia, el perdón que Dios y Jesucristo le dieron a Saulo, el blasfemo, el perseguidor e injuriador. ¿Para qué fin? Noten, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Lo que sucedió con Saulo, lo que sucedió con Pablo, servía de un ejemplo, era como una base. Miren ustedes, esto fue lo que hizo Cristo conmigo, estaba diciendo Pablo. Esto es lo que él hizo para conmigo. El primero de los pecadores, el mayor, el más fuerte, persiguiendo al Señor, cuando el Señor se le apareció a Saulo, a quien tú persigues. Así le dice Cristo a Saulo. Pero todo eso cambió. ¿Y por qué cambió? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, ustedes conocen la historia. Saulo, entre estos pecadores que respondieron favorablemente al Evangelio, tenía en común el pecado. Tenía en común la necesidad de la misericordia. Tenía en común la necesidad de obedecer al Evangelio. Tenía en común la necesidad de ser perdonado por Dios. Toda su clemencia, toda su clemencia. Y qué hermoso es leer el caso de la conversión de Saulo. Pero también hay otros más. En Hechos, en el capítulo 10 tenemos el ejemplo de Cornelio. Y miren ustedes, aquí totalmente diferente. Acabamos de ver a Saulo, que era blasfemo, perseguidor, injuriador. Y miren ahora la historia, un capítulo después, Lucas está escribiendo de un tal Cornelio. A mí siempre me ha fascinado esta comparación del capítulo 9 al capítulo 10. Y me ha fascinado y me tiene fascinado, porque veo cómo el Evangelio de Cristo llega a un hombre que se consideraba el mayor de los pecadores. Y aquí tenemos a otro hombre, Cornelio, de quien después no sabemos papa, no sabemos nada acerca de él y su familia, pero era un gentil, una familia gentil, respetado, reconocido, religioso, unas características. Si alguien, y perdonen que lo diga así, pero lo digo para énfasis, que realmente no tenía necesidad de obedecer el Evangelio, ya, ¿quién de nosotros no quisiera ser como Cornelio? ¿Quién no quisiera ser como este hombre tan de renombre? ¿Y saben ustedes qué más? Con toda su casa. ¿Qué familia? ¿Qué historia de una persona religiosa? Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué era el problema de Cornelio? Que no había obedecido al Evangelio de Cristo Jesús. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y cuando llegó Pedro a predicarle, a hablarle acerca del Evangelio, él dijo, qué palabras tan hermosas. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué cosa, qué ejemplo, qué palabras, qué corazón, qué sinceridad, qué honestidad en ese hombre Cornelio. Y qué alabanza de su familia, que era así como él. Pero ¿qué era el problema? Que no había obedecido al Evangelio de Cristo.
hacía sus limosnas, era generoso, era respetado, era reconocido, tenía buena fama, tenía el respeto. Y aquí hay una cosa increíble. Pero este hombre y su familia obedecieron al Evangelio porque fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuáles pecadores obedecieron al Evangelio? Miren ustedes, un tal Cornelio, gentil, pagano, con sus tradiciones, con sus costumbres, esa cultura de la cual se habla mucho en las Escrituras. Pero miren ustedes, hay otro ejemplo en Hechos, el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8, los Corintios. Llega Pablo a Corinto y dice las Escrituras que él discutía en la sinagoga todos los días de reposo, es decir, todos los sábados, y hablaba, discutía, tenía discusiones, debates, como hablamos, persuadía a judíos y a griegos, pero entre ellos habían unos que se opusieron y que blasfemaban. Y por esa razón, Pablo, quien había obedecido el Evangelio y ahora andaba haciendo su trabajo, les dijo a estos judíos: yo me voy a los gentiles. Y comenzó a predicarles a los gentiles, así de la misma raza que era Cornelio y su familia. Y muchos de los corintios, dice Lucas, no sabemos nada acerca de ellos, oyendo, creían y eran bautizados. Pero miren, cuando Pablo escribe a los corintios, esa primera carta, en el capítulo 6, en el versículo 9 y 10, identifica, nos dice quiénes eran esos corintios. Esos corintios que recibieron el Evangelio, que oyeron el Evangelio, que lo creyeron a Dios, creyeron el Evangelio, obedecieron, fueron bautizados. ¿Quiénes eran ellos? Versículo 9. Eran fornicarios, algunos de ellos. Algunos de ellos eran idólatras, algunos de ellos eran adúlteros, algunos de ellos eran afeminados, algunos de ellos se echaban con varones, algunos de ellos eran ladrones, algunos de ellos eran avaros, algunos de ellos eran borrachos, algunos de ellos eran maldicientes, algunos de ellos eran estafadores, eran injustos, eran pecadores, eran pecadores. Pero dice el versículo 11, Pablo dice: pero esto erais algunos. Que cambió, que ya no eran culpables de su fornicación, de su idolatría, de su adulterio, etcétera. Ya no eran. Habían sido lavados. Sus pecados fueron lavados. Fueron santificados, fueron apartados. Los sacaron del mundo del pecado al mundo de la santidad. Fueron justificados, fueron perdonados. Fueron perdonados. Sus pecados, cuando fueron lavados, cuando se apartaron del pecado, los encontró el Señor, los hizo el Señor justos, los justificó, les trajo el perdón de pecados a estos corintios, a estos gentiles, que entre ellos habían estos pecadores. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es el punto? Que haya sido el pecado que haya sido,
haya sido la vida que haya sido la condición de ellos lo que haya sido, su pasado, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, sus flaquezas, sus debilidades, sus pensamientos corruptos, todo haya sido lo que haya sido, estamos viendo cómo Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esos ejemplos, y hay muchos otros maestros, aquí nomás los que decidí poner delante de nosotros en esta ocasión. Pero todos ellos sirven como un ejemplo vivo. Es un ejemplo vivo. Por eso es que Pablo dice, palabra fiel, es digna de ser recibida, porque es cierto, es verdad. No es una fábula, no es una historia, no es un cuento, no es una pesadilla, no es un sueño de lo que es, no, es verdad. La historia, mis hermanos, la historia, todo lo que leemos aquí en las escrituras, todo lo que leemos acerca del Señor es verdad. Primera de Juan 5, ¿no? Y no está este pasaje aquí en la pantalla, pero quiero leer Primera de Juan 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ya, miren ustedes bien esto. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Su persona, su trabajo, su venida, su vida, su muerte, no es un cuento, no es una historia ahí nomás de niños o de fantasía, ¿no? ¿Qué dice el texto? Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el tema del Nuevo Testamento. Pero es y debe de ser el tema mundial para todos, para toda raza. Debe de ser así. Y por eso termino diciendo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a nosotros los pecadores. Ahí está Rubén, ahí está Juan, está la hermana Chari. Y cualquier hermano y hermana que está conectado, ahí está usted en esto. Esta verdad es la verdad del Evangelio, es la verdad del Nuevo Testamento. Y es el mensaje que debemos predicar. Por eso es que ese celo de Dios que vemos en el apóstol Pablo, ese celo por Dios, ese celo por Cristo, ese celo por el Evangelio, es porque este es la vida eterna. Este es el futuro y es lo que espera a todo pecador. Así es que si usted por ahí se encuentra con alguien que dice, pues mire, yo soy muy buena persona, yo no soy pecador, bueno, ¿ha obedecido el Evangelio? Pues que no, bueno, usted es un pecador. Y usted es un pecador porque no ha obedecido a Cristo. No ha obedecido a Cristo. Sea lo que se puede encontrar con un borracho y un borracho posiblemente en su embriaguez va a decirle lo mismo, yo no soy pecador. Es mentiroso, pero ese es otro asunto. De cualquier forma, aquí caemos todos. Todos tenemos el mismo problema
el pecado. Todos tenemos la misma necesidad de la misericordia de Dios para recibir el perdón de sus pecados. Hermanos, gracias. Han sido muy amables y gracias por no interrumpir, pero espero que este estudio sirva para beneficio nuestro y también para aquellos que podamos servirles. Gracias.